Si has pasado algo de tiempo explorando los rincones más oscuros de la historia de Internet, probablemente te hayas topado con historias sobre Mortis.com. Era un sitio que representaba la mezcla perfecta de curiosidad, miedo y frustración. Un vestigio de los primeros días de la web, cuando Internet aún era misterioso y en gran parte inexplorado. Lo inquietante del sitio no es solo lo que pudo haber sido, sino el hecho de que nadie llegó a descifrarlo realmente. Incluso hoy, perdura como uno de los mayores misterios sin resolver de la red. Mortis.com se puso en línea por primera vez el 14 de noviembre de 1997. A primera vista, no parecía gran cosa, solo una página negra con un mensaje de inicio de sesión en texto blanco, pidiendo un nombre de usuario y contraseña. Sin instrucciones, sin enlaces, sin sección acerca de. Si no contabas con las credenciales, literalmente no había nada que ver. Esto, por sí solo, puede no parecer tan inusual. Muchos sitios privados requieren inicio de sesión, pero fue la magnitud del sitio lo que llamó la atención. Los investigadores descubrieron que Mortis.com albergaba terabytes de datos, una cantidad colosal para finales de los 90, cuando la mayoría de la gente usaba conexiones de acceso telefónico y discos duros medidos en megabytes, no en terabytes. Se reporta que un solo archivo medía 39 gigabytes, lo cual sigue siendo enorme incluso hoy. Para esa época, era asombroso. Y luego estaba el nombre, Mortis, que en latín significa muerte. Ya fuera para ser provocativo, simbólico o simplemente aleatorio, le daba un aire macabro que perduró. Mortis.com podría haber permanecido como un rincón olvidado de Internet si no fuera por foros como 4chan, donde usuarios en tableros como X Paranormal y G Tecnología comenzaron a indagar. Alguien se topó con el sitio y publicó sobre él, y a partir de ahí todo fue escalando. Algunos aseguran haber accedido brevemente a partes del sitio, descargando fragmentos de datos antes de que éste se desconectara, pero nunca revelaron lo que encontraron, si es que hallaron algo. Esto solo aumentó el misterio. ¿Fueron silenciados? ¿Encontraron algo que no podían compartir o simplemente no había nada y no quisieron admitirlo? Aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. La mayoría de los sitios, incluso después de desaparecer, dejan una huella digital. Ahí es donde entra la Wayback Machine, una herramienta diseñada para archivar páginas web y poder verlas más tarde, incluso si el sitio original ya no existe. Pero Mortis.com desapareció por completo. Fue intencionalmente excluido mediante un archivo llamado robots.txt, que indica a los rastreadores web que no indexen el sitio. Esto puede parecer un detalle menor, pero en realidad es crucial. Quien construyó Mortis.com se esforzó por asegurarse de que nadie pudiera rastrear su historia. ¿Por qué alguien haría eso, a menos que tuviera algo que ocultar? El dominio estaba registrado a nombre de un hombre que también tenía otros sitios, entre ellos Cthulhu.net, eternalnight.com, karenling.com y joshual.org. Cthulhu.net mostraba nada más que una única página con las palabras Dead but Dreaming, muerto pero soñando, lo que quiera que eso signifique. Eternalnight.com mostraba únicamente la imagen de un peto brillante sobre un fondo negro, y nada más. Los otros dos condujeron a callejones sin salida y estaban vinculados a empresas de diseño de interiores que, supuestamente, no existían y eran dirigidas por personas que hacía mucho habían fallecido. Los investigadores también encontraron conexiones entre Mortis.com y negocios aparentemente no relacionados, como una consulta dental en una dirección que resultó ser un terreno vacío, una firma de seguridad de alto nivel, una empresa de lámparas y un bed and breakfast. Las conexiones eran, en el mejor de los casos, endebles, pero contribuían al ambiente escalofriante, haciendo sentir que algo mayor, quizá incluso criminal, estaba en juego. Cuando se le cuestionó, Link supuestamente afirmó que el sitio era solo un espacio de almacenamiento para archivos personales,
como fotos de bodas. Pero seamos sinceros, es difícil creer eso. ¿Por qué alguien necesitaría terabytes de almacenamiento para fotos de bodas, y mucho menos protegerlos con encriptación de nivel industrial? ¿Y por qué, supuestamente, se involucraría el FBI? En 4chan, la gente se obsesionó con descifrar la página de inicio de sesión del sitio. Incluso hackers experimentados tenían dificultades para avanzar, lo que dice mucho de lo bien protegido que estaba. Algunos aseguran haber logrado entrar brevemente, encontrando archivos grandes con nombres crípticos, pero luego desaparecieron de los foros o se negaron a compartir detalles. Se difundieron rumores de que el FBI contactó a algunos de estos aspirantes a hackers para advertirles que se alejaran del sitio, mientras otros decían que el propio Link apagó el sitio tras atraer demasiada atención, ya fuera por paranoia o por razones reales. Muchos usuarios finalmente abandonaron la búsqueda, temiendo que se estaban metiendo en algo demasiado grande para ellos. Todo fue aparentemente borrado de Internet antes de que se pudiera revelar el misterio, dejando más preguntas que respuestas. A lo largo de los años han surgido un sinfín de teorías, algunas más plausibles que otras. Algunos creen que simplemente se trataba de un repositorio personal para películas, series de televisión u otro tipo de medios. Otros investigadores notaron enlaces a archivos .uset e incluso sugirieron que el sitio tenía un reproductor multimedia incorporado. Pero eso no explica el secretismo, la estética macabra ni la enorme cantidad de datos. Otros piensan que era una tapadera para algo turbio, como una operación del mercado negro, tráfico de personas o incluso snuff films. Los terrenos vacíos, las direcciones falsas y los archivos encriptados ciertamente hacen plausible esta última teoría. Incluso después de todo esto, no puedo dejar de sentir que nos falta algo. La exclusión en la Wayback Machine, los archivos crípticos, las direcciones vacías. Se siente demasiado inquietante para que sea pura coincidencia. Si solo se tratara de una broma o de un servidor de medios, ¿por qué ocultarlo de tal manera? Y luego está el asunto del FBI. ¿Por qué se involucrarían si no hubiera algo realmente serio sucediendo? Y si Link fue quien apagó el sitio, ¿qué intentaba ocultar? Mortis.com es un fenómeno de Internet al que quizá nunca se le encuentre una conclusión definitiva, pero muy probablemente existe una buena razón para ello. Uno solo puede imaginar qué clase de archivos macabros se encontraban allí. Quizá hay cosas que es mejor dejar sin explicar. El 25 de junio de 2015, el canal de YouTube Obscure Horror Corner presentó al mundo un escalofriante juego conocido como Sad Satan, al subir el primero de los 5 videos de gameplay. Este fue el primer registro de la existencia del juego en Internet. A diferencia de los juegos de terror convencionales, Sad Satan no ofrecía objetivos, enemigos ni resoluciones. En cambio, los jugadores recorrían pasillos tenuemente iluminados y, en momentos aleatorios, eran bombardeados con símbolos crípticos, audios e imágenes. Era un juego como ningún otro. Lo que realmente hizo destacar a Sad Satan no fue solo su atmósfera espeluznante, sino el contenido retorcido y enfermizo que se escondía bajo la superficie. El juego no era simplemente inquietante. Además, estuvo vinculado a acusaciones de imágenes demoníacas, ilegales y francamente perturbadoras. Era un laberinto de oscuros y claustrofóbicos corredores, sin un objetivo claro, en el que te desplazabas en primera persona mientras se reproducía un audio de fondo. Los sonidos, aparentemente aleatorios, iban desde música invertida hasta gritos y risas distorsionadas. Quizás lo más inquietante fue la aparición ocasional de fragmentos de entrevistas a asesinos en serie. De vez en cuando, el juego mostraba en pantalla completa destellos de imágenes perturbadoras, algunas simplemente extrañas, como fotos en blanco y negro de estatuas o símbolos crípticos, y otras abiertamente horrorosas,
como fotos policiales de criminales, referencias a cultos y enigmáticas frases en latín. Uno de los elementos más infames fue la aparición recurrente de Jimmy Savile, un presentador de televisión desacreditado, conocido por décadas de abuso infantil. Su presencia en el juego hacía sentir que algo mucho más oscuro se ocultaba bajo la superficie. Para colmo, había un niño fantasmal que a veces aparecía en los pasillos. En el último video de gameplay, subido por Obscure Horror Corner, uno de estos niños espectrales comenzó a seguir al jugador, sin que hubiera forma de escapar. El juego terminaba cuando el jugador era finalmente atrapado y asesinado por esa inquietante figura silenciosa. Tan espeluznante como era el Sad Satan original, las cosas tomaron un giro mucho más oscuro el 7 de julio de 2015, cuando apareció un enlace de descarga del juego en el foro paranormal de 4chan. Las personas que lo descargaron se dieron cuenta rápidamente de que estaban involucradas en algo demoníaco. Se informó que la copia incluía imágenes de gore extremo de cuerpos mutilados e incluso pornografía infantil. De manera extraña, el juego también contenía malware que interfería con la computadora, llegando incluso a provocar su bloqueo total. Jamie, el supuesto propietario de Obscure Horror Corner, negó cualquier conexión con esta versión, alegando que la que él había jugado no contenía nada de ese material ilegal. Sin embargo, su historia presentaba inconsistencias, y la gente ya cuestionaba si podía confiar en él. Jamie afirmó haber encontrado Sad Satan en la Dark Web, diciendo que un usuario misterioso y anónimo, identificado como CTK, le había enviado un enlace al juego. Según él, el juego estaba alojado en un servicio oculto de Tor. No obstante, la gente se quedó preguntándose de dónde provenía el metraje original de gameplay, ya que todos los enlaces de descarga originales resultaron ser falsos. Durante años, se ha intentado descifrar el significado de Sad Satan. Las referencias a Jimmy Savile y a los niños fantasmas han llevado a muchos a creer que el juego es una macabra alusión al abuso infantil y una forma de distribuir contenido retorcido. El nombre Sad Satan, derivado del audio invertido de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, y las frases en latín sugieren algún tipo de temática satánica o de culto. Después de toda la controversia, Obscure Horror Corner guardó silencio y el canal fue abandonado. Pero eso no impidió que Internet se obsesionara con Sad Satan. Los fans crearon versiones limpias del juego, eliminando todo el contenido ilegal para que la gente pudiera experimentar la atmósfera sin los riesgos. Lo que hace que Sad Satan permanezca en la mente de las personas no es solo el terror o la controversia, sino el hecho de que aún no conocemos la verdad. Recomiendo encarecidamente no indagar demasiado, pero si lo haces, ten sumo cuidado con el tipo de cosas retorcidas en las que podrías involucrarte. En 2009, nació en Reddit un misterio de Internet que rápidamente se transformó en uno de los agujeros de conejo más perturbadores de la red, conocido como la saga de Lake City Quiet Pills. Es un misterio increíblemente inquietante que aún no tiene resolución. La historia comienza con un redditor llamado Religion of Peace, que más tarde se reveló que era Milo. No era ajeno a la controversia, pues, como moderador del infame subreddit Jailbait, Milo ya tenía una reputación oscura. Jailbait era notorio por difundir contenido ilegal, y eventualmente fue baneado por Reddit. Pero esa es una historia para otro momento. Milo afirmaba ser un veterano de guerra y se jactaba de su supuesta participación en conflictos como la Guerra Fría e incluso la Batalla de Normandía. La gente estaba dividida. Algunos quedaban impresionados por su aparente conocimiento, mientras que otros dudaban de sus afirmaciones. Además, Milo era un usuario de Reddit inusualmente activo, a pesar de afirmar tener 80 años, lo que aumentaba el escepticismo. El 18 de mayo de 2009, Milo compartió un enlace a un nuevo sitio web, lakecityquietpills.com, que describió como el host de imágenes de ese viejo.
Al principio, el sitio parecía bastante básico, simplemente un lugar para subir imágenes, pero el propio nombre, Quiet Pills, hacía sospechar a la gente, pues sonaba a que había algo más de lo que se veía a simple vista. Avanzando hasta el 17 de julio de 2009, Milo publicó su último comentario en Reddit, una diatriba contra el contenido spam. Solo horas después, apareció un nuevo usuario llamado 2-6 para anunciar la muerte de Milo. Según la publicación, Milo había muerto en su escritorio, dejando atrás sin familia y solo un puñado de pertenencias personales. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Algunos redditors decidieron indagar en lakecityquietpills.com y descubrieron algo escalofriante. En el código fuente del sitio se hallaron mensajes crípticos que parecían ofertas de trabajo, pero no eran empleos comunes. Parecían hacer referencia a operaciones encubiertas. Algunos ejemplos de estos anuncios incluyen: se necesita de inmediato 12 ESS, hablante de español, sin necesidad de papeles, y se requieren 4 para 24 77 dp, hablantes de inglés. Se valora el dominio del español. El lenguaje estaba lleno de siglas al estilo militar y términos oscuros. En esa línea, un usuario señaló que la abreviatura WWW significaba wet work, o más específicamente, asesinatos. La trama se volvió aún más enrevesada en 2010, cuando un evento en el mundo real pareció estar directamente vinculado a la saga de Lake City Quiet Pills. El 19 de enero de 2010, el traficante de armas de Hamas, Mehmoud Al-Mau, fue asesinado en un hotel de Dubái. Fue asfixiado por un equipo de operativos que ingresaron al país usando identidades falsas. Esto sucedió el mismo día en que se mencionaba, entre comillas, una fiesta en el código fuente de lakecityquietpills.com. En dicho sitio se mostraba un desglose detallado de los gastos para el evento, habitaciones de hotel, transporte e incluso suministros médicos, que ascendían a casi $94,000. La sincronización y la magnitud de los gastos llevaron a muchos a creer que esta fiesta, en realidad, era el disfraz de una operación de asesinato. Parecía demasiado relacionada como para ser pura coincidencia. La investigación no se detuvo ahí. La cuenta 2-6 estaba vinculada a otro alias, Ángel 2-6. Este se había mostrado activo en otros foros, como far.com, desde principios de los 2000. Además, la dirección de correo electrónico de Ángel 2-6 estaba ligada al dominio lakecityquietpills.com. Era, literalmente, angel.2-6 @lakecityquietpills.com. La actividad en torno a estas cuentas pintaba el retrato de un grupo estrechamente conectado, con vínculos al ámbito militar o a trabajos ilegales. Algunas personas comenzaron a interpretar la frase Lake City Quiet Pills como un eufemismo para balas. De hecho, la expresión fue rastreada hasta una planta de municiones de Remington en Missouri, que produce miles de millones de cartuchos al año. Durante años, se ha debatido sobre lo que todo esto significa. La teoría más común es que el sitio era una fachada para un grupo de sicarios profesionales. Algunos argumentan que la jerga militar y las referencias sugieren un grupo de exmilitares que desertaron de sus gobiernos. La conexión con operaciones y organizaciones de inteligencia es clara, pero la verdad sobre el sitio sigue siendo desconocida. Después de 2010, las actualizaciones en lakecityquietpills.com cesaron y, eventualmente, el sitio se desconectó. En 2015, apareció de la nada un extraño canal de YouTube llamado Unfavorable Semicircle, que de inmediato captó la atención de investigadores de Internet, aficionados a la criptografía y teóricos de la conspiración. No fue solo el contenido espeluznante lo que lo hizo destacar, sino la magnitud y rareza de todo el conjunto. En menos de un año,
El canal subió decenas de miles de videos crípticos antes de que YouTube lo bloquease en 2016. El canal se lanzó en marzo de 2015 y no perdió tiempo. En cuestión de días comenzó a publicar videos, empezando con uno titulado con el signo de Sagitario seguido de los números 23, 1511. Era un clip de 4 segundos de una pantalla marrón y borrosa sin sonido. Simple, pero inquietante. Luego vinieron muchos más. La escala de toda la operación era increíble. A lo largo de los meses se acumularon miles de videos, todos crípticos e imposibles de descifrar. Las publicaciones eran extrañas por varias razones. La mayoría de los títulos incluían el símbolo del horóscopo de Sagitario. Por alguna razón, la mayoría de los videos mostraban imágenes pixeladas o abstractas, como puntos sobre un fondo liso. Algunos eran simplemente pantallas en blanco, otros resultaban silenciosos, mientras que otros incluían sonidos distorsionados, estática o una voz que recitaba letras y números al azar. Tampoco había mucha consistencia en la duración de los videos. Algunos duraban apenas unos segundos, mientras que otros se extendían por horas, siendo el video más largo del canal de 11 horas. Y aquí viene lo más extraño. La frecuencia con la que se subían videos no era humanamente posible. Al principio se publicaban videos cada 10 minutos, pero para 2016 el canal estaba subiendo contenido cada 20 segundos. Cuando finalmente fue cerrado, había acumulado más de 200,000 videos en total. A medida que se fue difundiendo la noticia, se formó una comunidad en Reddit para intentar descubrir de qué iba Unfavorable Semicircle. Como era de esperarse, comenzaron a surgir teorías. Algunos pensaron que se trataba de una estación de números moderna, similar a las que se usaban durante la Guerra Fría para enviar mensajes secretos a espías. Las extrañas letras y números encajaban, pero los videos no seguían la estructura típica de una transmisión de este tipo. Otros sugirieron que podría formar parte de un ARG, juego de realidad alterna, en el que los participantes resolvían enigmas a través de diversas plataformas. Los videos parecían diseñados para ser decodificados o ensamblados, pero a diferencia de la mayoría de los ARG, no ofrecían pistas ni orientaciones. Incluso se comparó con WebDriver Torso, un canal de YouTube que Google usaba para probar la calidad de video, aunque personalmente me resulta difícil creerlo, ya que los visuales y el audio espeluznantes parecen excesivos para una simple prueba. En 2012, alguien que afirmaba ser el creador del canal ofreció una explicación insatisfactoria, y probablemente falsa, asegurando que todo se trataba de un proyecto artístico, más específicamente, una forma de explorar la abstracción y el misterio. Pero, sinceramente, a muchos les cuesta creer que eso fuera todo. Numerosas personas continuaron especulando que los videos tenían un propósito más oscuro, como actividades ilegales, espionaje o incluso experimentos psicológicos. Entre miles de publicaciones, algunas destacaron por ser especialmente significativas. Hubo varios videos titulados Lock y The Lock, que llevaban el símbolo de Sagitario delante de las palabras, y algunos pensaron que estos contenían la clave de todo el proyecto. Estos videos estaban repletos de visuales intermitentes y patrones de audio extraños. Al analizar los fotogramas uno al lado del otro, los investigadores lograron reconstruir una imagen granulada que se parecía al disco dorado Voyager, el cual la NASA lanzó al espacio para representar a la humanidad. Hacia el final de la vida del canal, aparecieron otras pistas. Surgió una serie de videos titulados Brill, numerados en orden. Parecían tener una estructura más definida que el resto, pero nadie pudo encontrar algo concluyente en ellos. La publicación más popular, con diferencia, fue el video de 11 horas, que era casi completamente silencioso, pero que, según se informó, llegó a provocar el bloqueo de algunos dispositivos. El 25 de febrero de 2016, apenas unas horas después de que la BBC publicara un artículo sobre Unfavorable Semicircle, YouTube bloqueó de forma permanente el canal por violar sus términos de servicio.
La razón exacta no quedó clara, aunque la mayoría piensa que la abrumadora cantidad de publicaciones lo marcó como spam. YouTube nunca ofreció una explicación oficial sobre la prohibición, lo que llevó a muchos a especular sobre motivos aún más siniestros. Después de la prohibición, el misterio se profundizó. Surgieron cuentas similares en Google y Twitter, que publicaron nuevos videos brevemente antes de desaparecer nuevamente. La última publicación conocida, titulada Reset That Strange ID, y que nuevamente empezaba con el símbolo de Sagitario, se subió en 2017, pero fue eliminada en menos de 30 minutos. Esto marcó el final del proyecto, o al menos el fin de lo que cualquiera podía ver. Sin embargo, muchos aún creen que hay algo más siniestro detrás de todo esto que aún está por descubrirse.